El sonido de las risas me golpeó antes incluso de abrir la puerta de casa. No el tipo de risa que te da la bienvenida después de un largo día dirigiendo obras de construcción. Esta era íntima, conspiradora, del tipo que cesa cuando la persona equivocada entra en la habitación. Excepto que no cesó cuando entré. Mi esposa, Jessica, estaba de pie junto a la isla de la cocina, con la mano apoyada en el antebrazo de mi mejor amigo, Danny, como si fuera de su propiedad. Tenía la cabeza echada hacia atrás, la garganta expuesta de esa manera que antes me reservaba a mí, riéndose de algo que él le había susurrado cerca del oído. Demasiado cerca. Danny se apoyaba en mi encimera de granito, la que yo mismo había instalado hacía 3 años, como si perteneciera a ese lugar más que yo. Hola, cariño, dijo Jessica sin apartarse de él. Su voz llevaba ese tono falsamente casual que la gente usa cuando la han pillado haciendo algo que no debería. ¿Has vuelto pronto? Danny se enderezó, pero lentamente, como si quisiera dejar claro que no tenía prisa. Hola, Mike, solo pasaba a recoger los palos de golf que mencionaste. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado confiada. Éramos amigos desde el instituto y conocía todas sus manías. Esto no iba de palos de golf. Dejé mi caja de herramientas en el suelo con más fuerza de la necesaria. El metal resonó contra el suelo de madera que yo mismo había restaurado el verano pasado. ¿Qué palos de golf? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La risa de Jessica flaqueó solo un segundo, lo suficiente para que viera un destello de algo que parecía culpabilidad antes de que desapareciera tras una indiferencia ensayada. Los del garaje, dijo Danny, pero sus ojos se desviaron hacia Jessica antes de volver a mí. Dijiste que podía pedírtelos prestados para el torneo de la empresa la semana que viene. Yo nunca había dicho nada sobre palos de golf. Ni siquiera jugaba al golf. Pero al verlos allí de pie, todavía demasiado juntos, todavía con aspecto de haber sido interrumpidos en medio de algo privado, me di cuenta de que esto no iba de lo que era verdad. Esto iba de lo que ellos creían que podían salirse con la suya. Claro, dije con voz plana. Los palos de golf. Jessica se movió entonces, poniendo por fin algo de distancia entre ella y Danny, pero pareció algo calculado en lugar de una disculpa. Caminó hacia el frigorífico y sacó una botella de vino, del caro que solíamos guardar para ocasiones especiales. Había 2 copas en la encimera, ambas medio vacías. Solo estábamos tomando algo, dijo. Como si eso lo explicara todo, como si eso hiciera normal que mi mujer estuviera entreteniendo a mi mejor amigo en nuestra cocina mientras yo estaba en el trabajo, tocándolo como si tuviera todo el derecho, riéndose de sus chistes como si fueran lo más divertido que hubiera oído nunca. Miré esas 2 copas y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Solo vosotros 2? Danny pasó a ver cómo estaba, dijo Jessica, y ahora había un filo en su voz, una advertencia. Le comenté que me sentía sola últimamente, con todo lo que trabajas. ¿Sola? La palabra me golpeó como una bofetada. Había estado trabajando 60 horas a la semana para pagar la reforma de la cocina en la que ella había insistido, el coche nuevo que había querido, las vacaciones a Europa que había reservado para el mes que viene. Me había estado partiendo el lomo para darle todo lo que pedía, y ella se sentía sola. Quizá debería irme, dijo Danny. Pero no se movió hacia la puerta. En lugar de eso, miró a Jessica y ella le devolvió la mirada, y algo pasó entre ellos que pareció una conversación a la que yo no estaba invitado. No tienes que irte a ninguna parte, dijo Jessica, con los ojos todavía en Danny. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Verdad, cariño? El cariño goteaba sarcasmo. Sentí que la situación se me escapaba de las manos. Percibí que lo que fuera que estaba pasando aquí se había estado gestando durante más tiempo del que me había dado cuenta. La forma en que estaban, la forma en que se miraban, la forma en que ambos parecían tan cómodos con este momento que se sentía como un cuchillo en mis entrañas. No era la primera vez. De hecho, dije, interponiéndome entre ellos. Creo que quizá deberías irte, Danny. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Jessica se sonrojó, pero no de vergüenza, sino de ira. Perdona, dijo, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Acabas de decirle a mi invitado que se vaya. Nuestro invitado, corregí. En nuestra casa,
Tu casa. Jessica se rió, pero no había humor en su risa. La última vez que lo comprobé, mi nombre también estaba en la escritura. Danny levantó las manos como si intentara desactivar una bomba. Chicos, no empecemos. No. Jessica le interrumpió, con los ojos fijos en los míos. Empecemos. Mike, ¿qué estás insinuando exactamente? La miré de verdad, a la mujer con la que me había casado hacía 8 años, la que solía recibirme en la puerta con sonrisas genuinas y besos de verdad. Cuando había empezado a mirarme como si yo fuera un inconveniente. Cuando había empezado a hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. No estoy insinuando nada, dije en voz baja. Le estoy pidiendo a mi amigo que se vaya para poder hablar con mi mujer. Y yo te estoy diciendo que no es necesario, replicó Jessica. Danny no está haciendo nada malo. Estamos conversando. Estamos siendo amigables. Quizá deberías probarlo alguna vez en lugar de andar por aquí como si fueras el dueño de todo y de todos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un desafío. Danny se movió incómodo, pareciendo darse cuenta por fin de que estaba en medio de algo más grande que un simple desacuerdo casual. Mira, Jess, empezó, y lo capté. La familiaridad en su voz cuando dijo su nombre. La forma en que rodó por su lengua como si lo hubiera estado practicando. Quizá debería. No te atrevas a irte, dijo Jessica, volviéndose hacia él. No dejes que te intimide para que te vayas. Y fue entonces cuando lo vi claro. Esto no iba de Danny pasando a ver a mi solitaria esposa. Esto no iba de palos de golf ni de conversaciones amistosas ni de ninguna de las mentiras que me habían estado contando desde que entré por la puerta. Esto iba de poder. Esto iba de Jessica demostrándome que podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera, en nuestra casa, y que yo no podía detenerla. No estoy tratando de intimidar a nadie, dije, manteniendo la voz nivelada a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Solo quiero hablar con mi esposa a solas. Bueno, tu esposa no quiere estar a solas contigo ahora mismo, espetó Jessica. Tu esposa está disfrutando de su compañía. Tu esposa está teniendo una conversación de verdad con alguien que no gruñe y se queja del trabajo todo el tiempo. Danny hizo una mueca. Incluso él podía ver lo mucho que ella se había pasado de la raya. Jessica, dije, y mi voz ahora llevaba una advertencia. Para. Ella se acercó más a mí, lo suficiente como para oler el vino en su aliento. Lo suficiente como para ver el desafío ardiendo en sus ojos. ¿O qué? Dijo. ¿Qué vas a hacer, Mike? ¿Echarme de mi propia casa? ¿Darme órdenes como si fueras mi padre en lugar de mi marido? La miré fijamente. A esta mujer a la que había amado durante más de una década. A esta mujer con la que había construido una vida, y me di cuenta de que ya no la reconocía. La Jessica con la que me casé no me habría humillado delante de mi mejor amigo. No me habría echado en cara mi duro trabajo como si fuera algo de lo que avergonzarse. No me habría mirado con un desprecio tan abierto. Te estoy pidiendo que respetes nuestro matrimonio, dije en voz baja. Jessica se rió. Se rió de verdad y el sonido fue como uñas en una pizarra. Respetar nuestro matrimonio, repitió. ¿Qué matrimonio, Mike? ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran facturas y horarios? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera algo más que otra responsabilidad que gestionar? Sus palabras dieron en el blanco y ella lo sabía. La verdad era que no podía recordar la última vez que habíamos conectado de verdad. Había estado tan centrado en mantenerla, en darle la vida que decía que quería, que había dejado de prestar atención a lo que realmente necesitaba. Pero eso no excusaba esto. Eso no excusaba a Danny de pie en nuestra cocina como si perteneciera a ella mientras mi esposa lo tocaba y se reía con él y me hacía sentir como el extraño en mi propia vida. Eso no te da derecho, empecé. ¿Derecho a qué?, interrumpió Jessica. ¿Derecho a tener amigos? ¿Derecho a divertirme? ¿Derecho a sentirme apreciada por alguien? ¿Derecho a faltarme al respeto en mi propia casa?, terminé. Los ojos de Jessica brillaron peligrosamente. Dio otro paso más cerca, y pude ver a Danny por el rabillo del ojo, con aspecto de querer que se lo tragara la tierra.
Tu casa, dijo lentamente. ¿Tu casa? ¿Te oyes a ti mismo? Esta es nuestra casa, Mike. Nuestro matrimonio, nuestra vida. Y si no te gusta como la vivo, hizo una pausa, y pude verla tomar una decisión, cruzar una línea que nunca antes había cruzado. Si no te gusta, dijo, con la voz fría y clara. La puerta está ahí mismo. Puedes irte cuando quieras. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si lo dijera en serio, como si lo hubiera estado pensando. Como si quizá hubiera estado esperando que aceptara su oferta. La miré fijamente, esperando que se retractara, que lo suavizara con una sonrisa o una risa o alguna señal de que no lo decía en el sentido en que sonaba, pero ella simplemente me devolvió la mirada, con la barbilla levantada en señal de desafío, su mensaje cristalino. Danica raspeó torpemente. Quizá de verdad debería. No, dijo Jessica sin apartar los ojos de mí. ¿Qué? El que tiene el problema es Mike. Mike es el que puede irse si no está contento. Y ahí estaba. El ultimátum que nunca había visto venir. La elección que nunca pensé que tendría que hacer. Aceptar esto, fuera lo que fuera, o largarme. Miré a Dani, mi amigo desde que teníamos 15 años, y vi algo en su rostro que me dijo que esta conversación llevaba mucho tiempo pendiente. Miré a Jessica, mi esposa, mi compañera, la mujer a la que había prometido amar y cuidar, y vi a una extraña que había estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, gastando mi dinero mientras planeaba mi salida. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres?, pregunté en voz baja. Quiero que dejes de actuar como si fuera de tu propiedad, dijo Jessica. Quiero que dejes de tratarme como si fuera una posesión que puedes controlar. Y quiero que dejes de hacer que mis amigos se sientan mal recibidos en nuestra casa. Nuestra casa. Pero hacía 5 minutos había sido mi casa cuando me echaba en cara mi nombre en la escritura. Las contradicciones se acumulaban y estaba cansado de intentar darles sentido. Asentí lentamente, más para mí que para ella. De acuerdo, dije. Jessica parpadeó como si no esperara que estuviera de acuerdo tan fácilmente. De acuerdo, repetí. Tienes razón. Si no me gusta, puedo irme. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, pasando junto a las fotos familiares en la pared que de repente parecían fotos de extraños. Pasando junto a los muebles que habíamos elegido juntos y que ya no se sentían como nuestros. Pasando junto a la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Mike, me llamó Jessica. Y por primera vez desde que había entrado, su voz sonaba insegura. ¿A dónde vas? Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y la miré. Estaba en el mismo sitio, pero algo había cambiado en su expresión. El desafío seguía ahí, pero debajo, pude ver el primer atisbo de duda. Me dijiste que la puerta estaba ahí mismo, dije. Me dijiste que podía irme cuando quisiera, así que eso es lo que estoy haciendo. No quería decir, empezó ella. Sí, querías, la interrumpí. Querías decir cada palabra. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No me gusta. No me gusta llegar a casa y encontrar a mi mujer entreteniendo a otro hombre. No me gusta que me hagan sentir como un intruso en mi propia casa. No me gusta que me digan que puedo irme si no me gusta. El rostro de Jessica se había puesto pálido. Mike, no seas ridículo. Yo solo. Solo me estabas diciendo exactamente cómo te sientes, dije. Y ahora yo te estoy diciendo cómo me siento. No me gusta, Jessica. No me gusta nada de esto. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. Detrás de mí, oí a Jessica decirle algo a Dani, con la voz más aguda que antes, pero no me di la vuelta para escuchar. Cerré la puerta detrás de mí, y el sonido del pestillo pareció resonar en la tranquila calle del barrio. Por un momento, me quedé allí, en el porche que había construido con mis propias manos, mirando el vecindario donde habíamos planeado criar a nuestros hijos, donde habíamos hablado de envejecer juntos. Luego, caminé hasta mi camioneta, me subí y me alejé de la vida que había pensado que era mía. Pasé esa primera noche en una habitación de motel que olía a desinfectante industrial y a sueños rotos.
El tipo de lugar donde la máquina de hielo suena como si se estuviera muriendo y las paredes son lo suficientemente delgadas como para oír cada conversación, discusión y reconciliación que ocurre a tu alrededor. Parecía apropiado. No dormí mucho. En cambio, me senté en la colcha áspera con mi portátil y empecé a hacer listas. No el tipo de listas que haces cuando planeas unas vacaciones u organizas un proyecto. El tipo que haces cuando tu vida acaba de implosionar y necesitas averiguar qué piezas todavía vale la pena salvar: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, pólizas de seguros, la hipoteca, el negocio. 8 años de matrimonio reducidos a una hoja de cálculo de activos compartidos y finanzas enredadas. Mi teléfono no paraba de vibrar. Jessica llamando y enviando mensajes, sus mensajes oscilando salvajemente entre la ira y el pánico. Primero, esto es ridículo, Mike. Vuelve a casa para que podamos hablar como adultos. Luego, estás siendo infantil. Danny se fue hace horas. Y finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que arreglar esto. No respondí, no porque intentara castigarla, sino porque genuinamente no sabía qué decir. La mujer que me había dicho que me fuera si no me gustaba, ahora me pedía que volviera a casa y arreglara las cosas. La esposa que me había hecho sentir como un intruso en mi propia casa de repente estaba lista para hablar como adultos. Pero esto es lo que pasa con cruzar ciertas líneas. Una vez que estás al otro lado, la vista es diferente. Sentado en esa habitación de motel, lejos de la casa y la vida que habíamos construido juntos, pude ver las cosas con claridad por primera vez en meses, quizá años. El trabajar hasta tarde no había empezado recientemente. Jessica se había estado distanciando durante mucho tiempo, encontrando razones para estar en cualquier lugar menos en casa cuando yo estaba allí. Las críticas no habían sido sobre mi horario de trabajo. Habían sido sobre convertirme a mí en el problema para no tener que examinar su propio comportamiento. Y Danny. Danny había estado por aquí mucho más últimamente, pasando cuando yo estaba en el trabajo, llamando para ver cómo estaba Jessica, insertándose en nuestro matrimonio como si perteneciera a él. Para la mañana, había tomado mi decisión. No sobre el matrimonio. Eso iba a llevar más de una noche de insomnio para resolverlo, sino sobre cómo iba a manejar lo que viniera después. Conduje hasta mi oficina, un almacén reconvertido donde dirigía mi negocio de construcción. Mi capataz, Pete, ya estaba allí, revisando las asignaciones de trabajo del día con el equipo. Me echó un vistazo a la cara y mandó a todos los demás a sus obras. «¿Noche dura?», preguntó, sirviendo café de la cafetera que llevaba en marcha desde las 5 de la mañana. Pete había trabajado para mí durante 6 años, desde que empecé el negocio. Tenía 62 años, había pasado por 2 divorcios y tenía el tipo de sabiduría práctica que proviene de cometer cada error al menos una vez. Jessica y yo tuvimos una pelea, dije, aceptando el café agradecido. Me quedo en el Camfertin por un tiempo. Pete sintió como si no fuera la primera vez que oía esta historia. ¿Qué hizo? ¿Cómo sabes que hizo algo? Porque estás aquí a las 6 de la mañana con cara de que te han atropellado al perro. Y en mi experiencia, eso es lo que suele pasar cuando una esposa decide que no está contenta con el marido que tiene. Le conté lo de la noche anterior. Danny, las copas de vino, el ultimátum de Jessica. Pete escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si estuviera marcando puntos en una lista familiar. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó cuando terminé. Todavía no tengo uno. Mentira, dijo Pete sin rodeos. Has estado pensando en esto toda la noche. ¿Cuál es tu plan? Tenía razón. Había estado pensando en ello. Sobre la casa, el negocio, los 8 años de historia compartida que no podían desenredarse fácilmente. Sobre si esto era algo que podíamos arreglar o algo que necesitábamos sobrevivir. Voy a ver a un abogado, dije. No porque quiera el divorcio, sino porque necesito saber cuál es mi situación, qué es mío, qué es nuestro, qué pasa si esto se pone feo. Pete asintió con aprobación. Inteligente. ¿Quieres el número de mi tipo? Se encargó de mi segundo divorcio. Me salvó de que me desplumaran por completo. Sí, dije. Te lo agradecería. Pete anotó la información en un trozo de papel. Una cosa más, Mike.
Decidas lo que decidas, no dejes que te convierta en el malo de la película. No dejes que le dé la vuelta a esto para que seas tú el que se disculpa por su comportamiento. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía por la ciudad hacia el bufete de abogados de David Chen, un nombre que inmediatamente taché de mi lista mental y reemplacé con David Morrison cuando llamé para concertar una cita. La recepcionista pudo hacerme un hueco esa misma tarde. Pasé la mañana en las obras, supervisando proyectos, hablando con clientes, haciendo las cosas normales que se sentían surrealistas dado lo anormal que se había vuelto todo lo demás. Mi teléfono continuó vibrando con mensajes de Jessica, pero ahora también de otras personas. Danny había llamado 2 veces. Mi hermana me había enviado un mensaje preguntando si todo estaba bien. La noticia se estaba extendiendo. A la hora del almuerzo, me senté en mi camioneta fuera de una tienda de sándwiches y finalmente escuché los mensajes de voz de Jessica. Eran una clase magistral de manipulación emocional. Mike, esto se está yendo de las manos. Sé que estás molesto, pero irte no era la respuesta. Necesitamos hablar de esto como adultos maduros. No entiendo por qué estás siendo tan terco. Danny es nuestro amigo. Ha sido nuestro amigo durante años. No pasó nada. No iba a pasar nada. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Vale. Siento si herí tus sentimientos. No quise que sonara como si quisiera que te fueras. Solo estaba frustrada. Ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Por favor, vuelve a casa para que podamos arreglar esto. Y finalmente, Mike, la gente está empezando a hacer preguntas. Danny le contó a su esposa sobre la pelea, y ahora ella me está llamando. Tu hermana llamó buscándote. Esto es vergonzoso. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, ya lo has demostrado. Ahora vuelve a casa. Ahí estaba. El verdadero problema no era que me hubiera ido. Era que la gente se estaba enterando de por qué me había ido. A Jessica le preocupaban las apariencias, lo que nuestros amigos y familiares pensarían cuando oyeran que habíamos tenido una pelea porque ella estaba entreteniendo a otro hombre mientras yo estaba en el trabajo. Borré los mensajes sin responder y conduje a mi cita con David Morrison. El abogado era más joven de lo que esperaba, quizá 35 años, con el tipo de traje elegante y apretón de manos seguro que probablemente costaba extra a sus clientes, pero los hacía sentir que estaban en buenas manos. Su oficina daba al río. Todo cristal y acero y muebles caros que pretendían impresionar. Entonces, dijo después de que le explicara la situación. ¿Quieres saber sus opciones? Quiero saber a qué me enfrento si este matrimonio no se puede salvar, dije. La casa, el negocio, todo lo que hemos construido juntos. Morrison sacó un bloc de notas legal y empezó a tomar notas. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 8 años. ¿Hijos? No. ¿Acuerdo prenupcial? No. Él asintió, escribiendo. Hábleme de la casa. ¿Cuándo la compraron? ¿Quién está en la hipoteca? ¿Cuánta plusvalía tienen? Durante la siguiente hora, repasamos todo. La casa que habíamos comprado hacía 3 años, el negocio que había empezado antes de casarnos pero que había crecido significativamente durante nuestro matrimonio, las cuentas de ahorro y los fondos de jubilación, y todos los enredos financieros que conlleva compartir una vida con alguien. Esta es la realidad, dijo Morrison cuando lo habíamos cubierto todo. Wisconsin es un estado de bienes gananciales. En general, cualquier cosa adquirida durante el matrimonio se considera propiedad marital y se divide al 50/50. Eso incluye el aumento del valor de su negocio, la casa, los ahorros, todo. Incluso aunque yo construyera el negocio. El negocio existía antes de su matrimonio, pero creció durante su matrimonio. Ella puede alegar que su apoyo, emocional, doméstico, lo que sea, contribuyó a ese crecimiento. No es infrecuente. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Entonces, si nos divorciamos, ella se queda con la mitad de todo. Potencialmente, sí. Pero eso es si se divorcian. ¿Estás seguro de que es hacia donde se dirige esto? No lo sé, dije honestamente. Anoche, pensé que podríamos arreglarlo. Hoy, después de escuchar sus mensajes, no estoy tan seguro.
Morrison se reclinó en su silla. ¿Puedo darle un consejo? No como su abogado, aún no me ha contratado, sino como alguien que ha visto este escenario desarrollarse docenas de veces. Asentí. No tome ninguna decisión permanente mientras esté enfadado. Pero tampoco ignore lo que le dice su instinto. Si su esposa está entreteniendo a otros hombres y le dice que se vaya si no le gusta. Eso no es un problema de comunicación. Es un problema de respeto. Y los problemas de respeto son mucho más difíciles de arreglar que los problemas de comunicación. Salí de su oficina con un acuerdo de retención que aún no había firmado y la cabeza llena de números que me hacían sentir mal. La mitad de la casa, la mitad del negocio, la mitad de todo por lo que había trabajado, potencialmente yendo a una mujer que me había dicho que me fuera si no me gustaba cómo me estaba tratando. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi camioneta. Jessica de nuevo. Esta vez contesté. Gracias a Dios, dijo antes de que pudiera decir hola. Mike, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Estoy en la ciudad. ¿De qué quieres hablar? De anoche. De todo este malentendido. He estado pensando en lo que dijiste, y tienes razón. Fui injusta contigo. Danny estaba siendo inapropiado, y debería haberle pedido que se fuera. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera estado practicando, como si alguien la hubiera entrenado sobre qué decir para que volviera a casa. Vale, dije. ¿Qué más? ¿Qué quieres decir con qué más? Quiero decir, ¿de qué más quieres hablar? Porque esto no es solo sobre anoche, Jessica. Es sobre los últimos 6 meses. El trabajar hasta tarde, las críticas, la forma en que me has estado tratando como si fuera una especie de carga en lugar de tu marido. Hubo una larga pausa. No sé a qué te refieres. Sí, lo sabes. Sabes exactamente a qué me refiero. La pregunta es si estás lista para ser honesta al respecto. Otra pausa. Mike, solo vuelve a casa. No podemos arreglar esto por teléfono. Volveré a casa cuando esté listo para volver a casa, dije. Ahora mismo no estoy listo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que necesito algo de tiempo para pensar en nosotros, en lo que quiero, en si este matrimonio es algo por lo que vale la pena luchar. Por supuesto que vale la pena luchar. La voz de Jessica se elevó. Mike, llevamos juntos 8 años. Tenemos una vida juntos. Tenemos una casa. Tenemos planes. Tenemos muchas cosas, interrumpí. Pero no estoy seguro de que todavía tengamos un matrimonio. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando Jessica volvió a hablar, su voz era más pequeña, menos segura. ¿Qué quieres que haga? Quiero que pienses en por qué me fui, dije. Que pienses de verdad en ello. No en cómo hacer que vuelva, sino en lo que me llevó a sentir que tenía que irme en primer lugar. ¿Y luego qué? Y luego hablaremos cuando ambos estemos listos para ser honestos sobre lo que ha estado pasando aquí. Colgué antes de que pudiera responder y me senté en mi camioneta durante mucho tiempo, mirando el acuerdo de retención en el asiento del copiloto. Aún no lo había firmado, pero tampoco lo había tirado. Estaba allí como una posibilidad que no estaba listo para abrazar, pero que no podía descartar del todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Danny. Oye, amigo, ¿podemos hablar? Creo que ha habido un malentendido. Miré el mensaje por un momento, luego lo borré sin responder. Si Danny quería explicarse, podía hacerlo a Jessica. Yo ya había terminado de ser el amigo comprensivo que finge no darse cuenta cuando la gente cruza líneas que no tiene por qué cruzar. Esa noche, me quedé en la misma habitación de motel. No porque no pudiera permitirme algo mejor, sino porque la incomodidad parecía apropiada. Como penitencia por dejar que las cosas llegaran tan lejos sin abordarlas. Como un recordatorio de que las vidas cómodas pueden desaparecer más rápido de lo que crees cuando la gente en la que confías decide que quiere algo diferente. Pedí pizza y extendí los documentos financieros sobre la pequeña mesa junto a la ventana. Activos y deudas, sueños y obligaciones. 8 años construyendo algo juntos que podría tener que dividirse por la mitad. Afuera, podía oír las vidas de otras personas continuando, coches arrancando,
puertas cerrándose, conversaciones y risas, y los sonidos ordinarios de la gente siguiendo sus rutinas nocturnas. Adentro, me senté con los escombros de mi matrimonio e intenté averiguar qué venía después. Mi teléfono permaneció en silencio. No más llamadas de Jessica. No más mensajes de Dani. O me estaban dando el espacio que había pedido, o estaban usando el tiempo para planear su próximo movimiento. Me dormí en algún momento después de la medianoche, todavía completamente vestido con los documentos legales esparcidos a mi alrededor como las piezas de un rompecabezas que no estaba seguro de querer resolver. Me desperté con 17 llamadas perdidas. No de Jessica esta vez, sino de mi hermana Sara, de Pete, de 3 clientes diferentes y de números que no reconocía. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6:47 de la mañana y mi teléfono volvía a vibrar. ¿Mike? La voz de Sara era tensa por la preocupación cuando respondí. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estoy bien, dije, sentándome y arrepintiéndome inmediatamente de cómo había dormido. Sentía la espalda como si me hubiera atropellado un camión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jessica me llamó a medianoche llorando, diciendo que la habías dejado y que no sabía dónde estabas. Dijo que habías tenido una especie de crisis nerviosa, que estabas actuando paranoico y celoso, que estaba preocupada por tu estado mental. Cerré los ojos. Por supuesto que lo había hecho. Cuando el enfoque directo no funcionó, Jessica había pasado a construir una narrativa. Pobre Jessica, abandonada por su inestable marido, que no podía soportar que tuviera amigos varones. No tuve una crisis nerviosa, dije. Jessica y yo tuvimos una pelea. Me quedo en un motel mientras resolvemos las cosas. ¿Una pelea sobre qué? Le conté a Sara la verdad. Sobre llegar a casa y encontrar a Jessica y Dani juntos. Sobre las copas de vino y las risas íntimas. Sobre Jessica diciéndome que me fuera si no me gustaba. Sara escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual en ella. Mi hermana tenía opiniones sobre todo, y generalmente las compartía en voz alta y con frecuencia. Oh, Mike, dijo cuando terminé. Lo siento. Debería haber sabido que había algo más. ¿Qué quieres decir? Jessica me llamó llorando. Pero también estaba. No sé cómo describirlo. Como si estuviera actuando. Como si se estuviera asegurando de que yo escuchara ciertas cosas. No paraba de decir lo preocupada que estaba por ti. Como habías estado trabajando demasiado y actuando extraño. Como pensaba que podrías estar teniendo algún tipo de crisis. Está cubriendo sus bases, dije. Asegurándose de que todos escuchen su versión primero. ¿Estás bien? De verdad. Miré alrededor de la habitación del motel, los documentos legales todavía esparcidos sobre la mesa, mi ropa arrugada, la vida de la que me había alejado hacía menos de 48 horas. Lo estoy resolviendo, dije. Después de colgar con Sara, me duché y conduje a la oficina. Pete estaba esperando con café y una expresión sombría. Tenemos que hablar, dijo, señalando con la cabeza hacia mi oficina privada. Lo seguí adentro y cerré la puerta. Pete no perdió el tiempo con formalidades. Recibí una llamada esta mañana de Tom Bradley, dijo. Tom era uno de nuestros mayores clientes, un promotor que había estado usando nuestra empresa durante 3 años. Quería saber si todo estaba bien con el negocio, si teníamos problemas financieros. ¿Por qué pensaría eso? Porque alguien le dijo a su esposa que tú y Jessica se estaban divorciando, que podría haber problemas con la empresa, que debería tener cuidado al firmar nuevos contratos con nosotros. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Alguien le dijo. Su esposa juega al tenis con Jessica. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Jessica no solo estaba gestionando la narrativa con nuestros amigos y familiares. Estaba socavando activamente mi negocio, plantando semillas de duda sobre mi estabilidad, la fiabilidad de mi empresa, mi capacidad para cumplir con los contratos. Pete, dije lentamente. ¿Cuántos de nuestros clientes tienen esposas que son amigas de Jessica? La expresión de Pete me dijo que ya había estado pensando en esto. Demasiados.
Pasé la mañana haciendo llamadas telefónicas, contactando a clientes, asegurándoles que el negocio era estable y que cualquier problema personal que pudiera tener no afectaría nuestras relaciones profesionales. La mayoría de ellos fueron comprensivos, pero podía oír la incertidumbre en sus voces. Una vez que se planta la duda, es difícil de arrancar. Alrededor del mediodía, Danny apareció en la oficina. Lo vi a través de la ventana de mi despacho hablando con Pete en la recepción. Pete señaló hacia mi puerta y Danny comenzó a caminar hacia ella. Tuve unos 10 segundos para decidir cómo quería manejar esto. Mike, dijo Danny, llamando a mi puerta abierta. ¿Podemos hablar? Parecía que tampoco había dormido mucho. Su pelo, habitualmente perfecto, estaba revuelto y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Bien. Entra, dije. Cierra la puerta. Danny se sentó frente a mi escritorio. Y por un momento, nos quedamos mirándonos. Este hombre había sido mi mejor amigo durante 25 años. Había sido mi padrino en mi boda. Me había ayudado a mudarme a la casa donde lo encontré ayer, de pie, demasiado cerca de mi esposa, actuando como si perteneciera allí más que yo. Quiero explicarlo, dijo. Vale, explica. Danny se movió en su silla. No es lo que piensas. Jessica y yo, no estamos. No pasa nada entre nosotros. Define, nada. Somos amigos. Hablamos. Ella ha estado infeliz, Mike. Se ha sentido descuidada, como si ya no la vieras. Y tú te ofreciste voluntario para escucharla. Me preocupo por ambos. Quería ayudar. Me recliné en mi silla y estudié su rostro. Danny siempre había sido un buen mentiroso. Es lo que lo hacía exitoso en el sector inmobiliario, pero lo conocía lo suficiente como para ver a través del barniz. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas ayudando a mi esposa a sentirse menos descuidada? La mandíbula de Danny se tensó. No es así. Responde a la pregunta. Unos meses. Me llamó un día molesta por algo que le habías dicho. La escuché. Eso es lo que hacen los amigos. Los amigos no se tocan como tú la estabas tocando a ella ayer. No lo estaba, empezó Danny y luego se detuvo. Vale. Quizá estaba siendo demasiado familiar. Quizá crucé una línea, pero no pasó nada, Mike. Nada físico. ¿Todavía? La palabra quedó suspendida entre nosotros. El rostro de Danny se sonrojó. No es así, repitió. Pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo es entonces? Explícamelo, Danny. Explícame cómo terminaste en mi cocina, bebiendo vino con mi esposa, tocándola, haciéndola reír, actuando como si tuvieras todo el derecho de estar allí. Danny guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era defensiva. Necesitaba un amigo, alguien que la apreciara, que la hiciera sentir valorada. Tú siempre estabas trabajando, siempre centrado en el negocio, siempre tratándola como si fuera solo otro punto en tu lista de tareas. Así que decidiste intervenir y darle lo que yo no le estaba dando. Decidí estar ahí para alguien que estaba sufriendo. Mentira, la palabra salió más dura de lo que pretendía. Decidiste abalanzarte sobre mi esposa mientras yo trabajaba para mantenerla. Decidiste jugar el papel del amigo comprensivo que realmente la entiende mientras yo estaba fuera ganando el dinero que pagó por el vino que estabas bebiendo. Danny se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, Mike? Quizá Jessica tenía razón. Quizá eres demasiado controlador, demasiado posesivo. Quizá el problema no es que ella tenga amigos. Quizá el problema es que no puedes soportar no ser el centro de atención cada segundo de cada día. ¿Fuera? ¿Qué? Fuera de mi oficina. Fuera de mi vida y aléjate de mi esposa. El rostro de Danny pasó por varias expresiones. Sorpresa, ira. Algo que podría haber sido arrepentimiento. Mike, vamos. Hemos sido amigos desde que éramos niños. Lo sé. Pero los niños crecen, Danny. Y los hombres adultos no traicionan los matrimonios de sus amigos. No traicioné nada.
Estabas en mi casa bebiendo mi vino, tocando a mi esposa, socavando mi matrimonio. ¿Cómo lo llamarías tú? Danny me miró fijamente por un momento, luego sacudió la cabeza. Estás cometiendo un error. Jessica te quiere, pero no va a aguantar este comportamiento celoso y controlador para siempre. Si sigues así, la vas a perder. Quizá, dije, pero prefiero perderla honestamente que conservarla fingiendo que no veo lo que está pasando justo delante de mí. Danny se fue sin decir una palabra más. A través de mi ventana, lo vi subir a su BMW y marcharse. 25 años de amistad desaparecidos en una conversación de 10 minutos. Pero lo curioso es que no me sentí mal por ello. Me sentí aliviado, como si finalmente hubiera dejado de fingir que las traiciones obvias eran malentendidos inocentes. Mi teléfono sonó. Jessica, ¿qué le dijiste a Danny?, exigió sin preámbulos. Le dije que se mantuviera alejado de ti. No tenías derecho a hacer eso. Danny es mi amigo y tú no decides con quién puedo y no puedo hablar. En realidad, sí tengo derecho a tener una opinión sobre con quién pasa el tiempo mi esposa. Especialmente cuando esa persona se supone que también es mi amigo. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo Jessica, con la voz cada vez más alta. Este comportamiento controlador y posesivo. Mike, estás asustando a la gente. ¿Qué gente? A todos. Tu hermana está preocupada por ti. Danny piensa que podrías estar teniendo una crisis nerviosa. Incluso Pete me preguntó si estabas bien cuando llamé a la oficina buscándote. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Llamaste a Pete? Estaba preocupada. No contestas mis llamadas. No vienes a casa. Y ahora estás cortando lazos con nuestros amigos. ¿Qué se supone que piense? Se supone que pienses en por qué tu marido sintió que tenía que irse de su propia casa. Porque estás siendo irracional y celoso. Porque me dijiste que me fuera si no me gustaba cómo me estabas tratando. Hubo una pausa. No lo dije en ese sentido. ¿En qué sentido lo dijiste? Quise decir. Estaba frustrada. Dije algo que no debería haber dicho. Pero eso no justifica que desaparezcas durante 2 días y hagas pensar a todo el mundo que hice algo terrible. ¿Y no lo hiciste? Otra pausa. Más larga esta vez. Mike, solo vuelve a casa, por favor. Podemos arreglar esto, pero no así. No contigo escondido en un motel, negándote a hablar conmigo, poniendo a nuestros amigos en mi contra. No estoy poniendo a nadie en tu contra. Solo que ya no te estoy encubriendo. ¿Encubriéndome? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no voy a fingir que lo que vi la otra noche fue inocente. No voy a sonreír y seguir el juego mientras tú y Danny actúan como si fueran las víctimas aquí. Y no voy a dejar que reescribas la historia para convertirme en el villano. Tú estás siendo el villano. La voz de Jessica se quebró. Estás destruyendo nuestro matrimonio por nada. Si no es nada, entonces ¿por qué estás tan molesta por perderlo? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Por un momento, la línea quedó en silencio, excepto por el sonido de su respiración. Estoy molesta porque mi marido me dejó, dijo finalmente. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sonó genuinamente herida en lugar de enfadada o manipuladora. Tu marido se fue porque su esposa se lo dijo, dije suavemente. Y porque estaba cansado de sentirse como un extraño en su propia vida. Nunca quise que te sintieras como un extraño. Pero lo hice. Lo siento. Y necesito averiguar si eso es algo que podemos arreglar o algo que tenemos que aceptar. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? No lo sé. Mike, no puedo esperar indefinidamente mientras resuelves tus sentimientos. Tenemos una vida juntos. Tenemos responsabilidades, compromisos, gente que depende de nosotros. Tenemos una hipoteca y algunas cuentas bancarias compartidas, corregí. Eso no es lo mismo que tener una vida juntos. Eso es algo horrible de decir. Quizá lo era, pero también era verdad. Y estaba cansado de evitar las cosas verdaderas solo porque eran incómodas. Te llamaré mañana, dije. Mike, espera. Colgué y apagué mi teléfono. Fuera de mi oficina,
Pude ver a Pete hablando con uno de nuestros empleados más nuevos, probablemente explicando por qué el jefe estaba actuando raro, por qué había rumores sobre la estabilidad de la empresa, por qué los clientes llamaban con preguntas sobre contratos y fiabilidad. Tenía 42 años y mi vida se estaba desmoronando en tiempo real. Mi esposa estaba socavando mi negocio mientras afirmaba ser la víctima de mis celos. Mi mejor amigo se posicionaba como el protector de mi esposa mientras negaba cualquier comportamiento inapropiado. Mi matrimonio se estaba convirtiendo en un espectáculo público que amenazaba todo lo que había trabajado para construir. Pero por primera vez en meses, sentí que podía ver con claridad. La niebla de confusión y duda que había estado nublando mi juicio se estaba disipando. Y lo que vi debajo no era bonito, pero era real. Cogí el acuerdo de retención que David Morrison me había dado y lo firmé. Luego llamé a su oficina y programé otra cita. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a planificar. La segunda reunión con Morrison fue diferente. Esta vez no era un marido confundido buscando opciones. Era un hombre preparándose para la guerra. Lo ha decidido, entonces, dijo Morrison, mirando el acuerdo de retención firmado. He decidido protegerme, dije. Ya sea que eso lleve al divorcio o a la reconciliación, necesito conocer mis derechos y necesito documentar lo que está sucediendo. Morrison asintió y sacó un bloc de notas legal nuevo. Hábleme de nuevo del negocio. ¿Cuándo lo empezó? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué papel jugó su esposa en ese crecimiento? Durante la siguiente hora, repasamos todo en detalle, la empresa de construcción que había empezado como una operación de un solo hombre hace 6 años, antes de que Jessica y yo nos casáramos. La expansión gradual, primero un empleado, luego 5, luego 15. Los contratos que se habían vuelto más grandes y lucrativos, la reputación que había construido por un trabajo de calidad y fechas de finalización fiables. ¿Su esposa nunca trabajó directamente para el negocio?, preguntó Morrison. No, es asistente legal en un bufete de abogados en el centro. Ayudó con algo del papeleo en los primeros días, pero eso fue quizás un total de 6 meses y eran cosas básicas. Archivar, organizar recibos. Bien. Eso limita su reclamación sobre los activos del negocio. ¿Y la casa? La compramos hace 3 años. Ambos nombres en la escritura, hipoteca conjunta. Yo mismo he hecho probablemente $60,000 en mejoras. Cocina nueva, sótano terminado, jardinería, suelos restaurados. ¿Tiene recibos de los materiales? La mayoría. Consígame copias de todo. Cuanto más podamos documentar sus contribuciones individuales a los activos matrimoniales, mejor será su posición si esto llega a los tribunales. Morrison se reclinó en su silla. Ahora, hablemos de la situación inmediata. Mencionó que su esposa ha estado contactando a clientes, difundiendo rumores sobre el negocio. No directamente, pero ha estado hablando con sus esposas, expresando preocupación por mi estado mental, sugiriendo que los problemas personales podrían afectar mi fiabilidad profesional. Eso podría ser motivo para una orden de alejamiento si continúa. Es una interferencia económica con sus relaciones comerciales. No quiero una orden de alejamiento contra mi esposa. Puede que no tenga otra opción si sigue socavando su sustento. Morrison tenía razón, pero la idea de tomar acciones legales contra Jessica se sentía como cruzar una línea que aún no estaba listo para cruzar. ¿Qué más necesito saber?, pregunté. Documente todo. Cada conversación, cada interacción, cada intento de contacto. Mantenga un diario con fechas y horas. Si ella continúa interfiriendo con su negocio, necesitaremos pruebas. Y si se reconcilian, entonces habrá malgastado algo de dinero en honorarios legales. Pero todavía tendrá su negocio y sus activos protegidos. Las pólizas de seguro no son solo para desastres que espera que nunca ocurran. Salí de la oficina de Morrison con una carpeta llena de documentos y la cabeza llena de estrategias que nunca pensé que necesitaría. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante, los sonidos normales del tráfico y las conversaciones demasiado fuertes. Todo se sentía amplificado, como si el mundo hubiera subido el volumen mientras yo aprendía a protegerme de mi propia esposa. Mi teléfono había estado apagado durante la reunión. Cuando lo volví a encender, había 12 mensajes esperando. 3 de Jessica, cada vez más frenéticos.
Dos de mi hermana, uno de Pete diciendo que habíamos perdido el contrato de Bradley. Tom Bradley había decidido ir con otra compañía, citando incertidumbre sobre nuestra situación actual. El resto eran de números que no reconocía. Pero cuando los escuché, el patrón se hizo claro. Otros clientes, otros contactos de negocios, todos llamando con versiones de la misma preocupación. ¿Estaba todo bien con la empresa? ¿Había problemas financieros que deberían saber? ¿Era cierto que estaba pasando por un divorcio difícil que podría afectar los proyectos en curso? La campaña de rumores de Jessica estaba funcionando. Estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación profesional mientras se posicionaba como la esposa preocupada de un marido inestable. Me senté en mi camioneta en el aparcamiento del bufete de abogados y llamé a Pete. ¿Qué tan malo es? Pregunté. Malo, dijo Pete sin endulzarlo. Bradley fue solo el primero. He recibido 6 llamadas hoy de clientes preguntando si deberían preocuparse por sus contratos. El proyecto Morrison está en espera pendiente de una revisión de nuestra capacidad actual. Y Jennifer Walsh quiere reunirse mañana para discutir si todavía somos la opción adecuada para su renovación. Jennifer Walsh era una remodelación de cocina y baño de $200,000 que debía comenzar la próxima semana. Perder ese contrato significaría despedir a 3 empleados. Pete, necesito que sepas algo, dije. El negocio es sólido. Nuestras finanzas están bien. Nuestra capacidad está bien y cualquier problema personal que tenga no afectará nuestras obligaciones profesionales. Lo sé. Pero no importa lo que yo sepa si los clientes no lo creen. Tenía razón. En la construcción, la reputación lo era todo. Los clientes necesitaban confiar en que aparecerías, harías el trabajo y terminarías a tiempo. Si empezaban a dudar de tu estabilidad, personal o financiera, encontrarían a alguien más. ¿Qué crees que debería hacer? Pete guardó silencio por un momento. Honestamente, creo que necesitas o arreglar las cosas con Jessica o dejar claro que sigues adelante sin ella. Esta situación de limbo nos está matando. La gente no sabe qué pensar, así que están pensando lo peor. ¿Y si no puedes arreglar las cosas con Jessica? Entonces necesitas controlar la narrativa antes de que ella destruya todo lo que has construido. Colgué y miré mi teléfono. El último mensaje de Jessica era un texto. Mike, por favor, llámame. Necesitamos hablar de lo que la gente está diciendo. Esto se está yendo de las manos. Lo que la gente está diciendo, no lo que ella estaba diciendo. Lo que la gente estaba diciendo. Como si los rumores se estuvieran extendiendo solos. Como si ella no fuera la que los alimentaba a cada esposa de cada cliente para el que había trabajado. La llamé de vuelta. Gracias a Dios, dijo cuando contestó. Mike, necesitamos arreglar esto. La gente está hablando y se está volviendo una locura. Alguien me dijo que contrataste a un abogado de divorcios. ¿Es eso cierto? Sí. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír su respiración. Casi podía oírla recalibrando su enfoque. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Porque mi negocio está siendo destruido por rumores sobre mi estado mental y nuestro matrimonio. Porque los clientes están cancelando contratos basados en chismes sobre mi estabilidad. Porque necesito proteger lo que he construido. No estoy difundiendo rumores. Entonces, ¿de dónde vienen, Jessica? ¿Cómo sabe la esposa de Tom Bradley que tenemos problemas? ¿Cómo sabe Jennifer Walsh que podría estar divorciándome? ¿Cómo saben personas que nunca he conocido detalles sobre nuestra vida personal? No lo sé. Quizá Danny dijo algo. O quizá la gente solo está chismorreando porque desapareciste durante 3 días. ¿Danny le dijo algo a quién? No lo sé. A su esposa, quizá a otras personas. Mike, no puedo controlar lo que Danny dice o hace. Pero sí podía controlar lo que ella decía y hacía. Y podía dejar de dar información a las esposas de mis clientes mientras fingía estar preocupada por mi bienestar. Jessica, necesito que hagas algo por mí, dije. Lo que sea. Necesito que dejes de hablar de nuestro matrimonio con cualquiera relacionado con mi negocio. No más expresar preocupación por mi estado mental.
No más discutir nuestros problemas con las esposas de los clientes. No más sugerir que los problemas personales podrían afectar las relaciones profesionales. No estoy haciendo eso. Sí, lo estás. Y tiene que parar o tendré que tomar acciones legales para proteger mi negocio. ¿Acciones legales contra mí? Si es necesario. Otro largo silencio. Cuando Jessica volvió a hablar, su voz era fría. ¿De verdad harías eso? ¿De verdad me llevarías a los tribunales para evitar que hable con mis amigos? Te llevaría a los tribunales para evitar que destruyas mi sustento mientras finges ser la víctima. Soy la víctima, Mike. Tú me dejaste. Desapareciste sin explicación. Cortaste lazos con nuestros amigos, contrataste a un abogado y ahora me estás amenazando con demandarme. ¿Cómo no soy yo la víctima aquí? Porque las víctimas no suelen pasar su tiempo socavando las relaciones comerciales de sus atacantes. No estoy socavando nada. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. Convenciendo a todos los que conozco de que estoy teniendo una crisis nerviosa. Tratando de conseguir ayuda para mi marido que está actuando como un extraño. La conversación iba en círculos. Jessica nunca iba a admitir lo que estaba haciendo, y yo nunca iba a aceptar su versión de los hechos. Habíamos pasado el punto en que hablar podía arreglar algo. Voy a decir esto una vez más, dije. Deja de interferir con mi negocio. Deja de difundir rumores sobre mi estado mental. Deja de posicionarte como la esposa preocupada de un marido inestable. Si no lo haces, no tendré más remedio que protegerme legalmente. ¿Y si paro? Si hago todo lo que me pides, volverás a casa. La pregunta me tomó por sorpresa por un momento. Traté de imaginarlo. Volver a la casa, dormir en nuestra cama, fingir que la última semana no había sucedido. Fingir que no la había visto con Dani, que no la había oído decirme que me fuera, que no la había visto socavar sistemáticamente todo por lo que había trabajado mientras afirmaba amarme. No lo sé, dije honestamente. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Quiero decir, no sé si lo que teníamos vale la pena volver. No sé si eres capaz de ser la esposa que necesito que seas. Y no sé si soy capaz de ser el marido que quieres que sea. Mike, me estás asustando. Bien. Quizá deberías tener miedo. Quizá ambos deberíamos tener miedo de en lo que nos hemos convertido y lo que nos estamos haciendo el uno al otro. Colgué antes de que pudiera responder y me senté en el aparcamiento mientras el sol se ponía detrás de los edificios del centro. A mi alrededor, la gente terminaba sus días de trabajo, yendo a casa con familias y cenas y vidas normales que no se estaban desmoronando en tiempo real. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. ¿Te quiero? Por favor, no te rindas con nosotros. Miré el mensaje durante mucho tiempo. 3 palabras que deberían haber significado todo, pero que de alguna manera se sentían vacías. El amor sin respeto no es amor. Es solo necesidad disfrazada con un lenguaje más bonito. Conduje de vuelta al motel, pedí comida china para llevar y extendí los archivos de mi negocio sobre la pequeña mesa. Si Jessica iba a destruir mi reputación, necesitaba reconstruirla más rápido de lo que ella pudiera derribarla. Necesitaba llamar a cada cliente personalmente, tranquilizarlos sobre la estabilidad de la empresa y dejar claro que cualquier problema personal con el que estuviera lidiando no afectaría sus proyectos. Iba a ser una noche larga, pero se sentía bien tener un plan, estar tomando medidas en lugar de solo reaccionar a cualquier crisis que Jessica creara a continuación. Mi matrimonio podría haber terminado, pero mi negocio, lo que había construido con mis propias manos, lo que daba empleo a 15 personas y mantenía a sus familias, eso valía la pena luchar. Y si Jessica quería hacer de esto una guerra, finalmente estaba listo para contraatacar. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada. Había estado dormido quizás una hora, finalmente agotado de hacer llamadas a clientes y control de daños hasta bien pasada la medianoche. El timbre estridente de mi teléfono cortó el silencio artificial de la habitación del motel como una alarma. ¿Mike? La voz de Jessica estaba arrastrada, espesa por el vino y las lágrimas. Mike, necesito que vengas a casa. Me senté al instante, alerta. ¿Qué pasa? Todo va mal. Todo se está desmoronando. No puedo.
No puedo seguir con esto. De fondo, podía oír música sonando suavemente. El tipo de canciones melancólicas que la gente escucha cuando está borracha y sintiendo lástima de sí misma. Jessica, ¿estás bien? ¿Estás herida? No estoy herida. Solo estoy. Estoy tan cansada, Mike. Cansada de luchar. Cansada de que la gente me mire como si fuera una especie de monstruo. Cansada de fingir que estoy bien cuando todo se está desmoronando. ¿Dónde estás? Estoy en casa. En nuestra casa. Sentada en nuestra cocina donde empezó todo esto. Bebiendo vino sola porque mi marido me dejó y mis amigos piensan que soy una persona terrible. Podía oír la autocompasión en su voz, pero debajo había algo más. Algo que sonaba a desesperación genuina. ¿Qué amigos? Pregunté. Todos ellos. Sara no devuelve mis llamadas. Las mujeres del tenis me están evitando. Incluso mis compañeros de trabajo están actuando raro, como si no supieran qué decirme. Quizá porque le has estado diciendo a todo el mundo que estoy teniendo una crisis nerviosa. Nunca dije eso. La voz de Jessica se elevó, luego se quebró. Dije que estaba preocupada por ti. Dije que estabas actuando extraño. Estaba tratando de conseguir ayuda, tratando de entender lo que nos estaba pasando. ¿Socavando mi negocio? No estaba tratando de socavar nada. Estaba asustada, Mike. Mi marido desapareció. No respondía a mis llamadas. No volvía a casa. ¿Qué se suponía que pensara? ¿Qué se suponía que le dijera a la gente cuando preguntaban dónde estabas? Por primera vez desde que todo esto comenzó, Jessica sonaba genuinamente confundida en lugar de manipuladora. Como si realmente no entendiera cómo sus acciones me habían afectado, como su versión de conseguir ayuda casi había destruido todo por lo que había trabajado. Se suponía que debías pensar en por qué me fui, dije. Se suponía que debías examinar tu propio comportamiento en lugar de convertirme en el problema. He estado pensando en ello, dijo Jessica. Y ahora estaba llorando. He estado pensando en ello sin parar. En Danny, en lo que viste, en lo que te dije. Y tienes razón. Vale. Tienes razón. Me equivoqué. La admisión me tomó por sorpresa. En 8 años de matrimonio, Jessica rara vez había admitido haberse equivocado en algo significativo. ¿Equivocada en qué? ¿En Danny? ¿En la forma en que te estaba tratando? En decirte que te fueras. Tomó un respiro tembloroso. Estaba enfadada esa noche. Enfadada porque me cuestionaste. Enfadada porque me hiciste sentir que estaba haciendo algo mal cuando pensé que solo estaba teniendo una conversación con un amigo. No era solo una conversación. Lo sé ahora. Sé cómo se veía, cómo se sintió para ti. Y sé que, Danny. Que no estaba siendo solo amistoso. Fui ingenua. O quizá fui voluntariamente ciega, pero ahora sé que quería más que amistad. ¿Qué pasó? ¿Te lo dijo? Jessica guardó silencio por un momento y pude oírla tomar otro trago. Vino a verme ayer. Dijo finalmente. Después de que le dijeras que se mantuviera alejado. Estaba enfadado. Dijo que estabas siendo controlador y celoso. Dijo que merecía algo mejor que un marido que no confiaba en mí. Y luego. Y luego me besó. Las palabras golpearon como un golpe físico. Había sospechado que podría llegar a esto, había visto la forma en que Danny miraba a Jessica, la forma en que se posicionaba como su defensor contra mis celos irrazonables. Pero escucharlo confirmado todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. ¿Qué hiciste? Lo aparté. Le dije que se fuera. Le dije que, sintiera lo que sintiera, cualesquiera que fueran los problemas que tú y yo tuviéramos, esa no era la respuesta. Pero estuviste tentada. Otra larga pausa. Sí. Durante unos 10 segundos, estuve tentada. Porque me estaba diciendo que era hermosa y deseable y que valía la pena luchar por mí, y mi marido llevaba 3 días fuera sin decirme si iba a volver a casa alguna vez. Cerré los ojos e intenté procesar lo que me estaba diciendo. Jessica había estado tentada de engañarme.
Había estado a 10 segundos de besar a otro hombre, pero finalmente había elegido no hacerlo. ¿Se suponía que eso me haría sentir mejor o peor? ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque quiero que sepas la verdad. Toda. Quiero que sepas que cometí errores, que dejé que Dani se acercara demasiado, que estaba enfadada y dolida, y que lo manejé todo mal. Pero también quiero que sepas que, a la hora de la verdad, cuando tuve que elegir, elegí nuestro matrimonio. Elegiste nuestro matrimonio después de decirme que me fuera si no me gustaba cómo me estabas tratando. Estaba enfadada cuando dije eso. Sentí que me estabas tratando como a una niña, que no confiabas en que tuviera amigos, que pensabas que era una especie de posesión que podías controlar. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no estabas tratando de controlarme. Estabas tratando de proteger nuestro matrimonio de alguien que estaba tratando activamente de destruirlo. Me senté en el borde de la cama del motel tratando de averiguar cómo me sentía acerca de la confesión de Jessica. Una parte de mí se sintió aliviada de que finalmente hubiera admitido la verdad sobre Dani, de que hubiera reconocido su papel en lo que había sucedido. Pero otra parte de mí estaba enfadada de que le hubiera llevado una semana y casi una infidelidad para entender lo que debería haber sido obvio desde el principio. Jessica, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo, ¿de acuerdo? Si no hubiera entrado esa noche, si no te hubiera confrontado sobre Dani, ¿hasta dónde habría llegado? El silencio se extendió tanto que pensé que podría haber colgado. No lo sé, dijo finalmente. Quiero decir que no habría pasado nada, que me habría dado cuenta de lo que estaba pasando y lo habría detenido antes de que fuera demasiado lejos. Pero, honestamente, no lo sé. Me sentía sola y Dani me estaba prestando atención de una manera que me sentaba bien. Y no estaba pensando con claridad sobre lo que eso significaba o a dónde llevaba. Al menos estaba siendo honesta. No me hacía sentir mejor, pero era honesto. ¿Qué quieres de mí, Jessica? Quiero que vengas a casa. Quiero que arreglemos esto. Quiero que volvamos a ser las personas que éramos antes de que todo se complicara tanto. No podemos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas. Se han dicho demasiadas cosas. Se ha hecho demasiado daño. Entonces avancemos. Averigüemos cómo ser mejores de lo que éramos. Quería creerla. Una parte de mí quería subir a mi camioneta en ese mismo momento, conducir a casa y fingir que la última semana había sido un mal sueño. Pero la parte racional de mi cerebro, la parte que me había estado protegiendo desde que todo esto comenzó, sabía que no era tan simple. ¿Y mi negocio?, pregunté. ¿Qué hay de los rumores, los contratos perdidos, el daño a mi reputación? Lo arreglaré. Llamaré a todos con los que hablé. Explicaré que estaba molesta y asustada y que dije cosas que no debería haber dicho. Dejaré claro que estás bien, que el negocio está bien, que cualquier problema que tengamos es personal y no afectará tus relaciones profesionales. ¿Y Dani? Dani está fuera de nuestras vidas por completo. Sin contacto, sin amistad, sin nada. ¿Así de simple? Así de simple, Mike. Intentó romper nuestro matrimonio. Me manipuló para que pensara que tú eras el problema mientras se posicionaba a sí mismo como la solución. Ahora puedo verlo y no quiero tener nada que ver con él. Le creí sobre Dani. El dolor en su voz cuando habló de su traición sonaba genuino. Pero creerle sobre Dani no arreglaba automáticamente todo lo demás. Necesito tiempo para pensar, dije. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Esto no es solo sobre Dani, Jessica. Es sobre la forma en que manejaste toda la situación. La forma en que me hiciste sentir como un extraño en mi propia vida. La forma en que estuviste dispuesta a destruir mi reputación para proteger tu versión de los hechos. Lo sé. Y lo siento. Lo siento muchísimo, Mike. Sé que metí la pata y sé que llevará tiempo arreglar las cosas entre nosotros, pero te quiero y quiero intentarlo. Yo también te quiero, dije. Y lo decía en serio. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la ira, el dolor y la traición, todavía amaba a mi esposa. Pero el amor no era suficiente para arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Entonces, ¿lo pensarás? Sobre volver a casa. Lo pensaré.
Gracias. Es todo lo que puedo pedir. Después de colgar, me senté en la oscura habitación del motel durante mucho tiempo, tratando de ordenar mis sentimientos. Jessica finalmente me había dicho la verdad sobre Danny, sobre su propia tentación, sobre los errores que había cometido. Había admitido que estaba equivocada y había prometido arreglar el daño que había causado a mi negocio. Debería haberse sentido como una victoria. Debería haberse sentido como un progreso. En cambio, se sintió como demasiado poco, demasiado tarde. Porque la verdad era que, incluso si Jessica arreglaba todo, incluso si llamaba a cada cliente y explicaba que se había equivocado conmigo, incluso si sacaba a Danny de nuestras vidas por completo, incluso si pasaba el próximo año demostrando que estaba comprometida con nuestro matrimonio, no estaba seguro de poder volver a confiar en ella. No porque pensara que me engañaría, sino porque había visto lo rápido que podía volverse en mi contra cuando las cosas se ponían difíciles. Había visto lo dispuesta que estaba a protegerse a mi costa, lo fácil que podía racionalizar un comportamiento que me hería siempre que sirviera a sus necesidades. La mujer con la que me casé nunca me habría dicho que me fuera si no me gustaba cómo me estaba tratando. La mujer con la que me casé nunca habría entretenido los avances de otro hombre mientras yo trabajaba para mantenernos. La mujer con la que me casé nunca habría socavado mi negocio mientras afirmaba estar preocupada por mi bienestar. Quizá la gente cambia. Quizá el estrés de un matrimonio largo y la rutina de la vida diaria nos habían convertido en personas que no reconocíamos. O quizá simplemente estaba viendo a Jessica con claridad por primera vez, sin las gafas de color de rosa del amor y la esperanza y la suposición de que ella tenía mis mejores intereses en el corazón. No dormí mucho esa noche. En cambio, me quedé tumbado en la oscuridad, pensando en las elecciones y las consecuencias, en el amor y el respeto, en la diferencia entre el matrimonio que pensé que tenía y el matrimonio que realmente tenía. Para la mañana, había tomado mi decisión. No era la decisión que esperaba tomar cuando todo esto comenzó. No era la decisión que haría felices a todos o arreglaría todo lo que estaba roto. Pero era la decisión que se sentía correcta, la decisión que honraba tanto lo que Jessica y yo habíamos construido juntos como lo que habíamos destruido. La llamé a las 8 de la mañana, quiero volver a casa, dije cuando contestó. Pero no al matrimonio que teníamos antes. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Terapia, honestidad total, nuevos límites, nuevas expectativas. ¿Vamos a reconstruir esto desde los cimientos o no vamos a hacerlo en absoluto? Sí, dijo Jessica inmediatamente. Lo que sea. Lo que quieras, lo que necesites. Solo quiero que vuelvas a casa. Y Jessica, si alguna vez, y quiero decir alguna vez, me haces sentir como un extraño en mi propia vida de nuevo, me voy. Sin discusión, sin segundas oportunidades, sin arreglarlo. Me voy. Entiendo. Espero que lo hagas, porque no soy el mismo hombre que salió de esa casa hace una semana. No permitiré que me den por sentado. No permitiré que me falten al respeto y no permitiré que me hagan sentir que estoy pidiendo demasiado cuando pido lealtad básica de mi esposa. Lo sé. Lo entiendo. Mike, voy a pasar el resto de nuestro matrimonio demostrándote que merezco otra oportunidad. Quizá lo haría. Quizá cumpliría sus promesas y arreglaría el daño y se convertiría en la esposa que necesitaba que fuera. Quizá miraríamos atrás a esta semana como la crisis que salvó nuestro matrimonio en lugar del comienzo de su fin. O quizá descubriríamos que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden volver a unir, no importa cuánto ambas personas quieran que funcionen. Pero estaba dispuesto a averiguarlo, no porque estuviera seguro de que podríamos hacerlo funcionar, sino porque se lo debía a 8 años de historia y al amor que habíamos compartido para intentarlo una vez más. Empaqué mis pocas pertenencias y dejé el motel. Mientras conducía hacia la casa, hacia el hogar, sentí algo que no había sentido en una semana. Esperanza. Una esperanza cautelosa, reservada y realista de que quizá, solo quizá, podríamos construir algo mejor de los escombros de lo que habíamos perdido. La puerta estaba abierta cuando llegué. Jessica estaba esperando en la cocina, justo donde todo esto había comenzado. Tenía un aspecto terrible. Ojos rojos, piel pálida, el pelo sin lavar desde hacía días. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó a la mujer de la que me había enamorado todos esos años atrás. Bienvenido a casa, dijo.
Dejé mi bolso y miré alrededor de la cocina, la isla donde la había encontrado con Dani, las copas de vino que lo habían empezado todo. La vida que íbamos a intentar reconstruir. Tenemos mucho trabajo por delante, dije. Lo sé, pero lo haremos juntos. Se movió hacia mí con vacilación, como si no estuviera segura de si aceptaría su contacto. Abrí mis brazos y dejé que viniera a mí. Dejé que me abrazara como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Quizá lo haría. Quizá esto era solo un respiro temporal antes del final inevitable. Pero por ahora, por este momento, ambos estábamos dispuestos a intentarlo. Y a veces, intentarlo es todo lo que puedes hacer.